Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un bello macetero. Los materiales que voy a utilizar son arena fina, cemento blanco, agua, un tiesto para hacer la mezcla, un palo para revolver la mezcla y guantes para protegernos las manos. Para medir las cantidades voy a utilizar este recipiente. También puedes utilizar tazas chicas o vasos plásticos. Como molde para la maceta voy a utilizar este envase plástico que es desechable. Dentro de este envase venían unas ensaladas. Este lo guardé ya que me gustó mucho la figura que tiene y que está dividido en 3 partes. Y con la profundidad que tiene el envase está ideal para hacer un macetero. Para hacerle el agujero en la parte central del macetero voy a utilizar este envase plástico, que es cuadrado. Este tiene que caber perfectamente dentro del envase grande. Y no tiene que tocar los lados de esta. Como mínimo tiene que tener 1 centímetro de grosor. En esta ocasión voy a realizar la maceta con 3 capas de cemento. Con la misma división que tiene el envase, lo voy a utilizar para ir guiándome hasta dónde tengo que colocar el cemento. Si el envase que vas a utilizar no tiene estas marcas, las puedes hacer dividiendo el envase en 3 partes iguales y marcándolos con una pequeña línea. Para hacer la primera mezcla de cemento voy a utilizar una cantidad de cemento blanco por una cantidad de arena fina. En este paso no te puedo dar las cantidades específicas ya que no sé qué tan grande es el envase plástico que vayas a utilizar. Antes de agregarle el agua, con el palo voy a mezclar los materiales. El agua se la voy a ir agregando en pequeñas cantidades. Con el palo voy a ir revolviendo la mezcla hasta obtener una textura cremosa. Mis rosas bellas, me gustaría saber si les gustan esta clase de videos a donde enseño a hacer macetas con cemento. Déjamelo saber en un comentario. ¿Y qué otro tipo de manualidades con cemento te gustaría aprender? Esta mezcla la voy a colocar dentro del envase plástico. Con este cemento vamos a trabajar hasta la primera línea del envase, la que le marcamos anteriormente. Dentro de este espacio le voy a colocar el cemento hasta la mitad. Con las manos le voy a ir dando pequeños golpes al envase sobre la mesa para que salgan a flote las burbujas que están en la parte inferior. Dentro del recipiente que va en la parte central le voy a colocar un poco de peso, puede ser cemento o arena. Al colocar este recipiente, el cemento va a subir y tienes que dejarlo a nivel a donde está la primera línea. El cemento lo dejaré secar. Aquí te muestro estos moldes de silicona. Este se utiliza para hacer macetas chicas en forma de corazón. Con el cemento sobrante que me quedó, este lo voy a utilizar para hacer una pequeña maceta, para no botar el cemento. Si no tienes de estos moldes, también puedes utilizar los envases de los huevos para hacer patitas o moldes de silicona que se utilizan en pastelería.
Aquí te muestro que el cemento de la primera capa ya está seco. A mí se me demoró 12 horas en secarse. Para hacer la segunda capa voy a utilizar carbón, pero el carbón que voy a utilizar tiene que ser de madera. Dentro de una bolsa voy a colocar un pedazo de carbón y con algo con peso le voy a ir dando pequeños golpes para que el carbón se muela. La idea es que el carbón quede en pequeños pedazos, que no quede completamente hecho polvo. Dentro de un recipiente voy a hacer la mezcla de cemento blanco con arena de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Y dentro de la mezcla voy a ir colocando los pedacitos de carbón. Y con el palo voy a ir mezclando los materiales. Mis rosas bellas, les voy a explicar las cantidades correctas. Estas son una de cemento blanco, una de arena fina y una porción de carbón molido. Con una cuchara le voy a ir agregando la mezcla dentro del molde. Al hacer este paso tienes que tener mucho cuidado en no manchar con cemento el molde de base, y si se te mancha tienes que limpiar el cemento. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Esta mezcla se la voy a agregar hasta llegar a la segunda línea. La mezcla sobrante, esta la voy a colocar dentro de este molde de silicona. Estos moldes son especiales para hacer macetas o portavelas. Con los dedos le voy a ir dando pequeños golpes alrededor del molde para que salgan las burbujas. Aquí te muestro que la mezcla de cemento con carbón ya está seca. Realicé otra mezcla de cemento blanco con arena fina, de la misma manera que te mostré al principio de este video. Con esta mezcla voy a rellenar el molde hasta la tercera línea. Y dejaré secar el cemento. Para no botar el cemento sobrante, este lo ocupé para hacer una maceta en forma redonda. Aquí te muestro la maceta que realicé en el molde cuadrado, la que tiene cemento y carbón. Como puedes ver, para sacarle el molde es súper fácil. Una vez que el cemento ya esté seco de la maceta grande, le voy a sacar la parte central de este. Un tip que te puedo dar para sacarle el envase plástico fácilmente y que este no se rompa es que sobre el plástico le coloques un poco de agua caliente y este va a salir sin ningún problema. Aquí te muestro cómo quedó la maceta. Como puedes ver, la línea que está en la parte central del macetero, esta es un poco más oscura. El macetero lo voy a dejar dentro de un recipiente con agua sumergido más o menos por 2 días. Mis rosas bellas, este paso es súper importante para que el cemento fragüe bien, para que con el tiempo no se agrieten o se rompan las macetas. Aquí te muestro la lija que voy a utilizar para lijar la maceta. La lija que voy a utilizar es contra el agua y esta se utiliza en máquinas. Yo estoy utilizando estas lijas ya que son las que tengo a mano. Tú puedes utilizar cualquier lija que sea al agua, que sea término medio. Con esta lija voy a lijar la parte central del macetero, la que tiene el cemento con el carbón. De esta manera van a sobresalir los pedacitos de carbón.
A mí en lo personal me encantó esta idea para hacer macetas, ya que le da un toque antiguo. Me gustaría saber tu opinión. Déjamelo saber en un comentario. También te muestro los 3 maceteros chicos que realizamos con el cemento que sobró. Aquí te muestro la plantita que voy a utilizar para colocarla dentro de la maceta. La maceta tiene la profundidad perfecta para colocar la plantita. Antes de colocarla le voy a hacer los agujeros con una máquina para que escurra el agua. Para proteger las macetas las voy a barnizar. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer macetas con cemento blanco y carbón. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer macetas, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.